influencia de Sri Ramakrishna en varios pensadores, filósofos y místicos. Sri Ramakrishna Paramahansa, el letrado monje hindú que vivió a finales del siglo XIX, es considerado por muchos un avatar, una encarnación de la realidad absoluta. He preparado otros vídeos, pero sintetizando, yo creo que se podría resumir en dos enseñanzas principales, aunque haya muchísimas. Toda su vida es una enseñanza, pero una religión es realización. Cualquier religión que no te permite realizar a tu alma y realizar a la divinidad, pues no es un camino que te da la libertad. Esa sería uno, religión es realización. Y segundo, el principio de armonía entre religiones, que nos venía a decir que las religiones son caminos para llegar a la realidad absoluta, pero estas religiones, estos caminos no son en absoluto Dios. Ramakrishna experimentó con el dualismo y el no dualismo hindú y logró deducir que ambas llevan a la misma meta. Después practicó con el Islam y el cristianismo y dedujo que también llevan a la misma meta, y por eso su famosa frase, tantas religiones, tantos caminos. Pero que sea un avatar o no, ya lo he comentado en otro vídeo, pero aquí os quería leer algunas citas de grandes hombres para que veamos realmente la influencia que tuvo Sri Ramakrishna. Esto lo podéis encontrar en mi libro, el Yoga de la Sabiduría. Y os leo, la primera que empezaré es por Gandhi, el gran Mahatma Gandhi, que precisamente esta versión del Gita contiene la traducción al español que he hecho del Gita de acuerdo a Gandhi. Y Gandhi decía sobre Ramakrishna, y os leo, Sri Ramakrishna era una encarnación de la divinidad. Sus palabras no son las de un mero hombre sabio, son las páginas del libro de la vida, son revelaciones de sus propias experiencias. En esta era de escepticismo, Ramakrishna es un ejemplo de una fe brillante y viva que da consuelo a miles de hombres y mujeres que de otro modo habrían quedado sin luz espiritual. La vida de Ramakrishna ha sido una lección objetiva de ahimsa, de no violencia. Su amor no conocía límites geográficos o de ningún otro tipo. Que su amor divino sea una inspiración por todos. Ahora os quería leer una frase de Sri Aurobindo, el gran poeta y filósofo hindú, que nació en 1872 y murió en 1950. Y también consideraba a Ramakrishna como una encarnación, un avatar de Dios, comparándolo incluso con el Buda. Y os leo, cuando el escepticismo ha alcanzado su máximo esplendor, ha llegado el momento de que la espiritualidad se reafirme a sí misma y establezca la realidad del mundo como manifestaciones del espíritu. El secreto de la confusión creada por los sentidos, las magníficas posibilidades del hombre y la inefable bienaventuranza de Dios. Esta fue la misión de Ramakrishna, consumando todo el desarrollo de los 2000 años anteriores y más desde la aparición de Buda. Ha sido una preparación para la armonización de la enseñanza y las experiencias espirituales por parte del avatar de Dakshinawar, que fue el pueblo en donde nació. El premio Nobel francés Ramón Golan nació en 1866, murió en 1944, hizo un fabuloso libro sobre la vida de Ramakrishna. Y veamos lo que pensaba Ramón Roland sobre Ramakrishna. Decía, es la consumación de 2000 años de vida espiritual de 300 millones de personas. Traigo a Europa, aún sin saberlo, el fruto del nuevo otoño, un nuevo mensaje del alma, la sinfonía de la India, que lleva el nombre de Ramakrishna. Teniendo en cuenta las diferencias de espacio y tiempo, Ramakrishna es el hermano menor de Cristo. Siempre es el mismo hombre, el Hijo del Hombre, el Eterno, nuestro Hijo, nuestro Dios renacido. Con cada regreso se revela un poco más plenamente y más enriquecido por el universo. Preciosas estas palabras. Ahora os quería leer una frase del historiador británico Arnold Toynbee, que además para mí es importantísima y luego os explico. Y Toynbee decía, el principio de la no violencia de Gandhi y el testimonio de Sri Ramakrishna sobre la armonía de las religiones, aquí tenemos la actitud y el espíritu que puede hacer posible que la raza humana pueda crecer juntos en una sola familia. Y en la era atómica, recordad que eso se escribió en los años 50-60,
esta es la única alternativa a la destrucción entre nosotros mismos. Es muy importante este mensaje. De hecho, yo en la escuela de negocios que tengo desde hace ya 30 años implanté un modelo de ética global basado en estas dos reflexiones de Arnold Toynbee: ahimsa, no violencia en pensamientos, palabras y acciones, y el principio de armonía entre religiones. Todas las religiones son solo caminos y todas son verdaderas, ¿no? Es muy importante y además tengo que decir que yo conocí a Ramakrishna a través de las lecturas de Toynbee. Y quería acabar, como tengo más en el libro, pero hay una muy bonita del Dalai Lama, para que veamos la influencia que tuvo en otras religiones. Decía: Sri Ramakrishna fue uno de los más grandes adeptos espirituales de la India de los últimos tiempos. Al asimilar las sadhanas, las prácticas espirituales, costumbres y prácticas de diferentes religiones en su propia práctica personal, presentó un poderoso ejemplo de respeto por otras tradiciones religiosas. Hay muchísimas más. Sí, esta es importante, la de Max Muller, que también fue uno de los introductores de la figura de Ramakrishna y del Vedanta, y también escribió una obra. Sri Ramakrishna, decía, fue una representación viva de la verdad que representa el Vedanta. Cuando se realiza correctamente, puede convertirse en una regla práctica de vida. La filosofía Vedanta es la médula que recorre todos los huesos de la doctrina de Ramakrishna. Y como vemos, la influencia de Ramakrishna se ha extendido en Occidente, en Oriente, no importa la religión, puede ser un cristiano, un budista, y es importante. Entonces yo creo que es una figura desconocida en Occidente, pero que va a tomar fuerza porque realmente el mensaje que nos da es el que se necesita en este mundo global y digital. Simplemente recordaros que Vivekananda, su discípulo, decía que el Ramakrishna era todo bhakti por fuera, pero todo jnana, conocimiento, por fuera. Muchísimas gracias. Om Namaste.